porque hoy hay una definición taxativa de los Estados Unidos que ha reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia. Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que él obtuvo el mayor número de votos. Eso dijo Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano. ¿Y por qué le hemos convocado a Diana? Porque independientemente incluso de lo que ocurrió el domingo, ya muchos venían advirtiendo sobre la falta de garantías constitucionales básicas, elementales, la ruptura con los derechos humanos más elementales y la pérdida de libertad de muchos, no solo los que se fueron de Venezuela, sino los que quedaron dentro de Venezuela. Y allí inclusive se habla de todo lo que ha sucedido en el Helicoide, un shopping transformado en una cárcel tomada hoy por el Servicio de Inteligencia venezolano para depositar en su interior, sin garantías constitucionales, sin el debido proceso, a muchísimos venezolanos opuestos al régimen. Ni más ni menos. Primero, Diana, un abrazo y gracias por aguardarnos en esta madrugada para vos allí en Alemania. Entiendo que estás allí, ¿verdad? En Europa. Un gusto. Sí, un saludo desde Berlín, son las 4 de la mañana, pero agradezco mucho esta plataforma, porque la realidad es que el régimen de Maduro, una de sus tácticas que ha utilizado ha sido la represión, en especial frente a la disidencia, a personas que piensan diferentes y sobre todo a aquellos jóvenes o políticos que luchan por las ideas de la libertad. Hoy en el Helicoide sabemos que hay más de 300 prisioneros políticos, de acuerdo al Foro Penal, y por eso nosotros como organización activista de derechos humanos hicimos junto al Centro de Pensamiento Sesgos de Uruguay un documental para ponerle cara a todas estas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y por eso tuvimos los testimonios de Dianet Blanco, Anthony Vega y Dylan Canche. Ellos vinieron hasta Buenos Aires solo para contar sus historias, y son historias dramáticas. Dylan tenía solo 16 años cuando lo ingresaron por una acusación falsa de terrorismo al Helicoide. Y si bien no sabemos 100% las cifras de todas las personas que se encuentran ahí, un primer paso del gobierno de Edmundo González será la liberación de estos más de 300 presos, porque realmente es indignante. Esta es la razón por la cual también el secretario general de la Organización de Naciones de la Organización de Estados Americanos Correcto. ha pedido también a la Corte Internacional de Justicia proceder, porque este baño de sangre que anunció Maduro es algo que se está viendo ya en las calles, pero es algo que ya sucedió. Correcto, Diana. Solo hacerme una pausa ahí porque quiero compartir los testimonios que bien ustedes recogieron, estos que dabas cuenta que se filmaron aquí en Buenos Aires, pero que nos ponen en perspectiva y en contexto de situaciones que ya eran una flagrante irregularidad, anomalía, y por supuesto que chocaban contra el más mínimo y elemental derecho humano básico, que es el de la libertad. Tú mataste al diputado Robert Serra y yo les dije sí. Tú tienes cómplice y yo les dije sí. Te pagaron y yo les dije sí. Es que no tenía más opción. Y todo lo que ellos me dijeron que querían escuchar de mi boca, yo les dije que sí. Ahí pensaba que me iban a matar. Me dicen, matamos a este maldito. Entre sus risas, yo pensé que me iba a matar. Un comisario se sienta y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el diablo. Tú estás en el infierno. Mamita. Así cientos de testimonios, Diana. Es impactante, es bueno alumbrar todas esas irregularidades que tal vez tuvieron la máxima expresión el domingo. Sí, a mí me gustaría preguntarte, Diana, porque por supuesto este trabajo que están haciendo tiene un valor inmenso, ¿no?, como testimonio, pero lo que me ha impactado en estas últimas horas es que la dictadura militar de Maduro, porque es eso, es una dictadura militar,
ya no disimula, no esconde, no resguarda las situaciones que están viviéndose respecto de las violaciones de los derechos humanos. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar a Diosdado Cabello en estas horas que reconoció que al ex legislador, a Freddy, cuya esposa lo estaba buscando en estas últimas 48, 72 horas, lo tenían en el helicoide, que lo estaban haciendo hablar, ¿y qué le estaba se hablando? reía, como diciendo, lo estamos haciendo hablar en 2 idiomas, ¿no? Casi dando cuenta de las torturas a las que lo estaban sometiendo para que hable. Y ya no lo disimulan, digamos, sin, por supuesto, quitarle ningún valor testimonial a lo que vos nos estás mostrando. Digo, es la propia dictadura de Maduro la que reconoce que captura a los disidentes para torturarlos. Así es, yo creo que esto muestra que ya son las últimas horas del régimen, no tienen ninguna censura de los propios crímenes que están cometiendo, pero quiero que quede claro que la comunidad internacional va a trabajar fuertemente para que estos crímenes no sean impunes. Es preocupante ver el secuestro, ver la orden de aprehensión contra María Corina Machado, contra Edmundo, pero también contra los jóvenes que están saliendo a protestar. Vemos en las calles de Venezuela mamás desesperadas por la desaparición forzada que está pasando contra jóvenes y sobre todo contra los miembros de la mesa electoral. Es un cinismo total, pero nosotros vamos a continuar visibilizando los casos, los nombres de cada persona, y creo que es muy importante la labor también de muchas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, documentando cada una de estos crímenes para en algún momento, después de la transición, poder llevarlos a la justicia. Diana, ¿cuándo te imaginas esa transición? Mira, la verdad es que está moviéndose de una forma muy rápida. Yo creo que las declaraciones del secretario Blinken están mostrando en qué dirección va. Yo esperaría en las siguientes horas también de la Unión Europea, del Alto Comisionado Borrell, más presión, y creo que también es ejemplar la forma en la que el gobierno de Milei y la Cancillería bajo Mondino están llevando la situación. Creo que a países como México, Colombia y Brasil no les está quedando de otra más que aumentar la presión. Yo creo que es una cuestión de semanas y en la que el régimen va a quedar tan aislado internacionalmente y en su mismo país, que no va a tener otra opción más que empezar a llevar la transición, reconocer su pérdida. Espero que esto no te lleve... Ojalá, eso sería lo deseable, Diana, pero da la impresión que todo eso es bastante complejo. A la distancia se ve como bastante alejado. Acá han redoblado la apuesta, han pedido que vayan presos. Corina Machado dice, temo por mi libertad. Definitivamente... temo ir presa. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a esta hora en Venezuela, presidida por Carislia Rodríguez, dirigente del chavismo, presidenta de la sala, que se ha declarado competente, ha convocado a los candidatos presidenciales para mañana a comparecer como parte de una investigación solicitada esta semana por el propio Nicolás Maduro, quien también debe acudir a la citación. O sea, mañana el Superior Tribunal de Justicia convoca a todos los candidatos, incluido al propio Nicolás Maduro, para aclarar todo lo que haya que aclarar sobre los comicios, cuyo resultado por parte del Consejo Nacional Electoral ratifican su victoria, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición mayoritaria. Agregaría, victoria que confirman sin mostrar un solo dato, un solo elemento, con solo el 80% del escrutinio provisorio, dicho por ellos, no sabido por nadie, y en una proclamación 24 horas después de la elección, sin mostrar un acta. Mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Blinken, a esta hora, confirma que para los Estados Unidos, pongámoslo, querido Juan Cruz, efectivamente el ganador es Edmundo Gutiérrez Urrutia. Sin más. Sin más.
Claro, la pregunta para Diana es si esto alcanza, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, lo de Juan Guaidó, ¿no? Que era, Claro. Era el presidente de Venezuela que iba a los Estados Unidos y mientras tanto la dictadura y el régimen seguía a sangre y fuego gobernando el país. Entonces acá la pregunta es si no se quiebra la cúpula del ejército, que es la que sostiene esta dictadura, que se ha transformado en una dictadura militar, ¿qué posibilidades hay realmente de que Maduro deje el poder? Ese es el factor definitivo, cuando se quiebre la cúpula militar. Y hemos visto en las últimas horas ya capitanes pidiendo a sus compañeros militares que dejen las armas, que se pongan del lado del pueblo. Yo creo que eso va a ser decisivo, y si bien al final yo creo que el factor principal va a ser la gente estando en las calles, y yo sí veo una diferencia respecto a con Juan Guaidó. Hay que recordar que es un año electoral, y hay que recordar que hay más de 4 millones un año electoral para Estados Unidos, y hay que recordar que hay más de 4 millones de venezolanos dispuestos a dejar su país, y esto puede ser muy negativo para la campaña electoral de los demócratas, en especial de Harris, quien ha estado a cargo del tema de migración y de la frontera. Para mí es un factor determinante que no hemos visto en los años anteriores. Además, no hemos visto un pueblo tan bravo como en estas semanas, que ha perdido el miedo abiertamente. Entonces, estos dos factores yo no los yo no los tomaría como por poco importantes, pero también creo que va a tardar, y es una tarea conjunta de la comunidad internacional, no dejar solo al pueblo venezolano en estas horas. Diana, buen descanso. Gracias por esta generosidad para con nosotros y haberte levantado tan temprano en la madrugada de Berlín. Un beso a la distancia, muy gentil. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Bueno, a todo esto, efectivamente, en un ratito le voy a contar detalles de qué va a pasar.